para hablar acerca de temas vinculados a la emergencia más que sanitaria, en este caso agropecuaria, temas de déficit hídrico y también situación de los productores familiares. Estamos en contacto con el diputado por el Frente Amplio, Nelson Larzábal, a quien saludamos y damos la bienvenida. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días para toda la audiencia, ¿cómo están ustedes ahí? Muy bien, bueno, no tanto como los productores que están esperando naturalmente un poco de lluvias, que algo se está anunciando, pero no demasiado, y evidentemente que esto ha afectado y mucho más allá de lo que ha sido y lo que es justamente la pandemia y la emergencia sanitaria, esta emergencia agropecuaria o este déficit hídrico ha afectado bastante al sector, ¿no es así? Sí, exactamente, los pequeños productores principalmente que no cuentan con fuentes de agua o con sistemas de riego importantes, se ven muy perjudicados por esta situación, que en lo que va del año estamos en la mitad de las lluvias que históricamente son. Por lo que tengo la información, los milímetros acumulados en lo que va del año son poco más de 700, y el promedio anual anda entre 1.200 y 1.400 en épocas normales, ¿no? Si a eso le sumamos que la sequía del año pasado también duró prácticamente 8 meses, de octubre, del 20 de octubre, que habían sido las últimas lluvias significativas, hasta junio de este año, no había llovido por encima del promedio mensual en ningún mes. Bueno, solo en junio se recargaron un poco las fuentes de agua, las cañadas, los tajamares, y ahora no ha vuelto a llover no mucho más allá de 40, 50 milímetros por mes, por lo que tenemos un nuevo déficit hídrico ya instalado, sin duda que con un problema importante para la producción familiar, que generalmente son los que tienen menos posibilidades de hacer reservas de agua, de acceder a agua para riego o para los animales, ¿no? Hay que hablar. Y Nelson, ¿cómo ha sido la situación en función de las medidas tomadas? Porque hay de hecho un llamado a sala. Imagino que tal vez las medidas no hayan sido suficientes a criterio justamente de ustedes, o cómo se ve esto en función de lo que ha sido el gobierno y su intervención en el déficit hídrico. Bueno, en el pasado periodo se declaró la emergencia agropecuaria, y lo que hubo de apoyo a los productores en esa emergencia fue poder disponer de un crédito con determinada tasa de interés en algunos casos, en otros casos sin interés, que deberían de pagar. La primera cuota de esos créditos se debería de pagar ahora en noviembre para los productores ganaderos, y bueno, esa es una de las preguntas que tenemos. Algunos productores ganaderos pudieron recomponerse y han podido vender la producción y capaz que están en condiciones de hacer frente a esa primera cuota, que creo que era en 2 o en 3, pero otros sin ninguna duda no van a estar en condiciones de poder acceder. Máximo cuando hay otra nueva situación de sequía, donde las siembras de verano no se han podido hacer, o si se hicieron, la semilla ha perdido poder germinativo porque ha quedado al sol con la tierra muy caliente y no ha llovido, como decía, en septiembre, octubre, noviembre. Ahora en lo que va de noviembre no ha llovido, creo que 5 milímetros la semana pasada, pero todas esas cosas hace que los productores estén en condiciones de no poder afrontar las deudas. Como decía, la única solución que se les dio fue acceder a un crédito, y bueno, queremos prever, porque esta situación se va a agravar. Los pronósticos dicen que va a ser un verano con mayor temperatura de la normal, el promedio, y con menos precipitaciones que el promedio. Entonces, esta situación de sequía se va a agravar, los productores no van a contar con reservas de alimentos y tal vez tampoco con reservas de agua, ya que uno de los proyectos que involucraba para todo el país, pero principalmente para la zona
más intensiva de Canelones, San José, Florida, había más de 2.900 proyectos presentados, donde había plata para financiar más de 2.000, y eso se dejó sin efecto. Apenas unos pocos proyectos se van a financiar. Así que eso también nos preocupa mucho. Los productores no tienen agua, no tienen condiciones de afrontar más créditos, y cuáles son las medidas, prever con tiempo, antes de que se agrave la situación, cuáles son las medidas que el Ministerio está previendo o está delineando, qué política está pensando llevar adelante con estos temas, ¿verdad? Porque este año ya, el año pasado se fue declarando la emergencia agropecuaria por zonas relativamente pequeñas, que iban entrando en el tema sequía, pero este año ya sabemos que el problema es para prácticamente todo el país. Es al revés, unas pequeñas zonas son las que se estarían salvando en este momento, donde ha habido algunas lluvias un poco más intensas en los últimos meses. Pero en el promedio general del país, las lluvias han sido muy pocas, y el déficit hídrico que hay en los suelos ya se están manifestando en el poco crecimiento de las pasturas, en el no rebrote de las pasturas, ni que hablar las pasturas sembradas. Los campos naturales generalmente tienen un poco más de resiliencia, además de fortaleza. Siempre hay alguna variedad más resistente que rebrota, pero bueno, el hecho de que falten el resto de las especies hace que el ganado siempre vaya a comer lo mismo, y termina también perdiéndose la posibilidad de producción de pasturas que tienen esos campos. Uh-huh. Así que muy preocupados por todo eso. Bien. Nelson, otro de los temas, ¿no? El llamado a sala, ¿cuándo va a realizarse? Si se tiene previsto, y en definitiva, si más allá de preguntar lo que son las medidas que se van a tomar, también se tiene previsto plantear alguna idea o cómo se va a diagramar un poco esa jornada. Sí, no va a ser un llamado a sala, es un llamado a participar en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien. Está fijada la fecha para el día 1 de diciembre, y bueno, ahí con estos temas estaremos hablando con el ministro, pero principalmente es un tema de política a mediano y largo plazo, uh-huh, que hay que instrumentar desde el ministerio. Y bueno, hay algunas instituciones como el Plan Agropecuario, que ha venido capacitando a los productores y viene dando charlas de cómo manejar las pasturas en invierno, de cómo manejar las pasturas en verano, en tiempos de sequía. O sea, y esa institución, entre otras cosas, está teniendo un recorte importante en su presupuesto. Por ejemplo, una de las medidas que tuvo que hacer fue dejar de editar la revista, que es una revista histórica, la del Plan Agropecuario, donde siempre los productores que hemos estado, quienes hemos sido productores en algún momento, era algo de consulta, donde íbamos siempre y siempre teníamos temas actualizados, y teníamos charlas de técnicos, y teníamos visitas a productores que estaban haciendo las cosas muy bien, y todo eso nos iba dando elementos, incluso a los técnicos, a los ingenieros agrónomos, de cómo encarar la problemática que iba surgiendo en cada zona. Esa revista la dejaron de editar por falta de recursos, y bueno, y también hay un recorte importante que se ve ahora en la ley de presupuesto para el plan agropecuario, que queda con la misma plata fija desde 2015, uh-huh, sin actualizar, y eso sin duda, más allá de aplicarle lo del decreto 90-20, que también ya le recortó un 15%
presupuesto. Bien, Nelson, para finalizar, otro de los temas también que ha preocupado mucho, sobre todo a los pequeños productores, ha sido esto de la faena clandestina, los controles. Después se salió a explicar por parte de las autoridades cuál había sido la situación y cuál iba a ser. Bueno, finalmente sobre esto también hay alguna reflexión. Sí, la ley de faena clandestina viene desde 1954, que se prohibió la faena, venta y transporte de carne ovina y bovina. En el 78 se agregaron todo el resto de las carnes, y bueno, es una ley vieja, pero quien controla, a partir del 84, cuando se crea INAC, quien controla es la Intendencia. En el departamento, en los departamentos del interior, quien controla la venta de carne es la Intendencia, la habilitación de las carnicerías. Entonces, eso hacía que cuando un vecino iba a carnear un cerdo, un ternero, para la faena de invierno, iba y pedía una autorización en la junta local más cercana y se le daba un permiso para un cerdo o dos cerdos o lo que fuera. La venta y comercialización, la faena y comercialización de otro tipo de categorías siempre estuvo prohibido, pero se iba dejando que el productor familiar pudiera organizarse y vender sus corderos, vender sus lechones, etcétera. Con la LUC eso se pasa a potestad de INAC y por otro lado se crea la policía rural. Sin duda que había en Canelones y en todo el país, pero en Canelones estaba muy acentuado, un problema muy grande que era el de abigeato. Y es el de abigeato, eso no se ha terminado. Pero el abigeato es el robo de animales. Y otra cosa diferente es la faena de los propios animales del productor, que pueden ser comprados en algunos casos, pero que son adquiridos en forma legal, y faena y venderlos faenados. Eso es lo que se está controlando, eso es lo que ha generado algunos procesamientos con prisión domiciliaria, que eso también perjudica mucho a los productores, que no es lo mismo que el abigeato. El abigeato es cuando se roban los animales y después se faenan o se venden, o se comercializan o se tienen en un predio de alguien. Eso es abigeato, que viene desde el final de 1800, después se recoge en el Código Rural de 1915, y ahora último, en 2016, le habíamos hecho algunas modificaciones agravando la pena para el tema de abigeato, que no es lo mismo que faena clandestina, que es alguien que puede faenar su producción y comercializarla. Eso está prohibido, pero bueno, siempre encontramos alguna forma de que el pequeño productor pudiera comercializar sus animales. Y creo que es lo que hay que buscar ahora, que esa comisión que existe a nivel departamental y a nivel nacional, pero acá en Canelones sería a nivel departamental, donde participa el jefe de policía, la Intendencia, el Ministerio de Ganadería, el INAC, Fiscalía y el Poder Judicial, pudieran otorgar de alguna forma un permiso para los productores familiares, que tendrían que registrarse, o con el registro que ya hay de productor familiar. No sé, eso hay que instrumentarlo y medio rápido, para que los productores que ya tienen la producción pronta para comercializarla sobre fin de año, y que no están preparados para venderla a un frigorífico o en una feria, se pueda realmente comercializar de esta forma los animales. Lo otro es algo más profundo, que hay que estudiarlo, hay que ver cómo se puede legislar, cuáles son los mecanismos que se pueden mejorar en la legislación que hay, para que el productor familiar pueda acceder a la comercialización. Había toda la idea de un matadero móvil,
hay un camión con un tráiler, pero eso no fue habilitado en su momento por Sanidad Ganadera del Ministerio de Ganadería, y bueno, está parado ese camión en la Facultad de Veterinaria en Libertad. Pero bueno, eso puede ser una alternativa que habría que estudiarla de nuevo con el servicio ganadero del Ministerio de Ganadería, a ver qué posibilidades hay. Perfecto. Históricamente, eso se hacía en los abastos municipales, existían abastos municipales en todos los departamentos, sé que en Canelones también existió en alguna época, y bueno, ahí los carniceros compraban los animales e iban a hacerlos faenar en el abasto municipal. Pero eso se terminó. Claro. Era interesante también saber esto, entender bien y correctamente la distinción, porque bueno, sobre este tema también había habido mucha confusión y era preciso abordarlo nuevamente, y es por eso que lo apuntábamos. Nelson, siempre es un gusto dialogar contigo, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos en contacto después con las novedades de lo que diga el ministro en referencia a lo que es justamente este déficit hídrico y las medidas a tomar. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y a las órdenes como siempre.